Si quieres empezar con la domótica sin gastar demasiado dinero, en este vídeo te voy a explicar cómo puedes hacerlo. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, lo cierto es que la domótica ha venido para quedarse, para facilitarnos la vida y para hacer de nuestro hogar un hogar más inteligente, más eficiente y más seguro. Con el ecosistema Tapo lo podemos hacer en pocos pasos y con amplias posibilidades, desde ahorrar en la factura de la luz hasta montar un pequeño sistema de alarma doméstico. En este vídeo os hablaré desde los dispositivos más básicos para domotizar nuestra casa hasta dispositivos un poquito más avanzados, así que quedaros hasta el final del vídeo porque creo que os puede gustar. Lo primero que yo hice cuando empecé con la domótica fue poner luces inteligentes que pudiera apagar o encender con la voz a través de Alexa. O bueno, los que seáis usuarios de Google Home, pues también podréis hacerlo, ya que normalmente todas estas bombillas son compatibles con ambos sistemas. Por aquí tengo dos de Tapo, ambas regulables en intensidad. La L510E es blanca cálida, 2700 Kelvin y 9 vatios de consumo, y la L530E es RGB, también con 9 vatios de consumo pico. Ambas con hasta 806 lúmenes, equivalentes a bombillas incandescentes de 60 vatios. Estas bombillas nos sirven para crear ambientes, en el caso de las RGB, como ya os he mostrado otras veces. Desde la aplicación tenemos temas, como por ejemplo el de fiesta, donde la bombilla va cambiando de color, y relajarse, la bombilla varía su intensidad y tono de una forma pausada. Y si instalamos bombillas inteligentes también podremos ahorrar un poquito de luz, ya que aunque la intensidad máxima gastan unos 9 vatios, como podéis ver en mi medidor de consumo, si bajamos la intensidad, por ejemplo al 40%, bajaremos el consumo a menos de la mitad, sobre los 4 vatios, ya que no siempre es necesario tener las bombillas al 100%. Otra cosa que también podemos hacer es programarlas desde la aplicación de nuestro teléfono móvil, es decir, ponerle un horario de encendido o, por ejemplo, decirle que enciendan cuando se ponga el sol y se apaguen cuando salga el sol. Yo lo tengo así en la luz que tengo en la puerta de la entrada de mi casa para no tener que estar pendiente todos los días de encenderla y de apagarla. También podremos temporizarlas desde la aplicación. Esto está bien, por ejemplo, si tenemos hijos pequeños y necesitan una luz para dormir, podremos temporizar a lo mejor una hora con una intensidad bajita, a lo mejor un 20%, y pasada esa hora la luz se va a apagar sola. Y por supuesto podremos configurar y activar el modo ausente para simular presencia en casa cuando no estemos. Yo esto lo activo siempre cuando me voy de vacaciones y así en el rango horario que yo programo, por ejemplo de 9 de la noche a 12 de la noche, las luces de mi casa se encienden y se apagan aleatoriamente para que desde fuera parezca que la casa está habitada. La marca también tiene otro tipo de bombillas o iluminación como tiras LED RGB, bombillas GU10, tanto blanca regulable como RGB, etc. Podéis echarle un vistazo en su web. Y si ya tenemos muchas luces LED instaladas en nuestra casa, pero no son inteligentes, en su día nos dejamos una pasta y no queremos volver a renovarlas, podemos hacerlas inteligentes solamente con cambiar el interruptor. Con el Tapo S210 solo debemos quitar el interruptor actual y conectar este a los mismos cables. Este interruptor no necesita neutro, solo lo conectamos a la fase y al vuelta, es decir, al cable que va al punto de luz o a los puntos de luz. Le pondremos dos pilas que nos van a dar una autonomía de hasta un año y ya lo tendremos domotizado. Podremos apagar y encender como toda la vida pulsando el botón, pero también lo podremos hacer con la voz y por supuesto tendremos los mismos modos que con las bombillas inteligentes: programación, temporizador y modo ausente. Obviamente con este no podremos regular intensidad, solo apagar y encender. Por supuesto, en el ecosistema Tapo también tenemos enchufes inteligentes para hacer inteligente cualquier aparato que no lo sea. Yo ahora en invierno los utilizo bastante para encender de forma programada el calefactor del baño por las mañanas 5 minutos antes de levantarme, y lo mismo cuando salgo del gimnasio, cojo el teléfono móvil, lo enciendo y así cuando llego a casa y me voy a dar una ducha, el baño está a una temperatura guay. Obviamente también puedo controlarlo con la voz a través de Alexa y también puedo temporizarlo o incluso activar el modo ausente, igual que veíamos antes con las luces. El modelo P110 también tiene medidor de consumo eléctrico. Desde la aplicación podremos monitorizar este consumo eléctrico y ver un historial del día, mes o año, y cálculo de gasto energético, donde nosotros le diremos a la aplicación a cuánto estamos pagando la luz, por ejemplo 0,23 euros el kilovatio hora, y el enchufe inteligente se va a encargar de decirnos en tiempo real cuánto nos va a suponer eso en la factura de la luz. Interesante, por ejemplo, para conectarlo al aire acondicionado con bomba de calor ahora en invierno y así llevar un poquito el control de ese consumo que estamos teniendo. Digamos que esto sería lo básico para domotizar nuestra casa, al menos lo básico para mí, pero ahora os voy a enseñar otro tipo de sensores para dar un pasito más allá y tener nuestra casa un poquito más inteligente y un poquito más segura. Para ello necesitaremos el hub, que es el cerebro donde conectamos hasta 64 dispositivos inalámbricos, todo ello con un bajo consumo energético. Es el Tapo H100, que también tiene un altavoz de 90 dB y podemos utilizarlo de alarma básica con los sensores de contacto o de movimiento, o de timbre si lo configuramos con el pulsador inteligente, por ejemplo.
tenemos hasta 19 tonos diferentes. El sensor de contacto lo podremos poner en puertas y ventanas pegándolo con su cinta de doble cara y que salte una alarma sonora cuando ésta se abra, además de llegarnos una notificación al móvil, claro. Y lo mismo pasa con el sensor de movimiento. Este detecta a una distancia de hasta 7 metros con ángulo de 120 grados ajustable. Lo podremos instalar con la cinta de doble cara que nos viene o de forma magnética a superficies metálicas. Además me gusta mucho que desde la aplicación podremos crear escenarios de una forma guiada y súper sencilla. Alarma cuando estamos fuera de casa, en la que activaremos los sensores de movimiento. Alarma mientras dormimos, en la que solo activaremos sensores de contacto, es decir, de puertas y ventanas. Podremos programar el horario en que funcione este escenario y además ponerle un retardo si fuese necesario. De todas formas, en un próximo vídeo os hablaré de cómo montar un sistema de seguridad completo con dispositivos del ecosistema Tapo sin gastar demasiado dinero. Así que si no estás suscrito al canal, este es un buen momento para que lo hagas y no te pierdas este vídeo. Con el sensor de contacto podemos crear otros escenarios, como por ejemplo que nos avise si nos dejamos alguna ventana o puerta abierta, o con el de movimiento también podríamos crear un escenario donde se encienda una luz de forma automática cuando detecte movimiento, cuando llegamos a casa, por ejemplo. Como veis, podemos enfocar el uso de los sensores a escenarios diferentes dependiendo de nuestras necesidades, y lo bueno de todo esto es que es escalable, es decir, podremos con el tiempo ir agregando más sensores que se ajusten a nuestras necesidades y darle todos los usos que nos permita la aplicación y que se nos ocurran. Además, todo esto va comandado con una aplicación bien trabajada donde podríamos tener todos nuestros dispositivos inteligentes del ecosistema Tapo y configurarlos de una forma sencilla. En mi opinión, esto es lo que más diferencia a las marcas de primera. Una aplicación bien trabajada es fundamental y prueba de ello es la media de valoraciones que tiene esta aplicación por parte de los usuarios. Ahora me gustaría que me digáis en los comentarios de este vídeo si en vuestra casa utilizáis algún sistema domótico y cuál utilizáis. Me interesa mucho, así que os estaré leyendo a todos. Espero que este vídeo os haya servido a todos aquellos que queréis empezar con la domótica pero no sabíais muy bien por dónde empezar. Con el ecosistema Tapo lo tenéis bastante sencillo. Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.